Nuestra invitada de hoy lleva muchos años dedicada a la salud, a propiciar la salud de los demás, mejorar su calidad de vida. Pero en los últimos tiempos, digamos que ha abierto el foco. Ya no es solamente la salud humana, sino eso que se llama salud global, que es la salud humana, su relación con la salud animal y con la salud medioambiental. Y además lo está haciendo de una manera muy peculiar, acercándonos a la naturaleza a través de uno de los seres más singulares, que además ha estado siempre con nosotros, que es el caballo. Sandra Ibarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con el señor Wolf. Llevas unos años, desde luego de la fundación que lleva tu nombre, y en los últimos años alrededor de la supervivencia, larga supervivencia, pero llevas un tiempo también, no sé si la expresión es correcta, abriendo el foco, hablando del One Health, la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental. Y abriendo la puerta de la naturaleza a través de los caballos. ¿Por qué los caballos? ¿Qué tienen esos seres especiales? Si es que te parece que lo son, que imagino que sí. Bueno, has contado muchas cosas y muchas preguntas y es verdad que la vida uno tiene unos sueños, pero la vida te lleva por otro camino, ¿no? Y tuve la suerte de que por ciertas circunstancias el caballo se cruzó en mi camino, ¿no? Y la intuición me llevó a unos lugares maravillosos, a ese ser que, como tú dices, es tan desconocido, que siempre ha estado con nosotros, que vivimos de espaldas a él como vivimos de espaldas a lo que somos. Por eso es tan importante el One Health. Y tenerlo muy presente y crear nuevos relatos de la vida que hacemos en torno a todo. Y creo que el caballo es un gran conductor, un gran vehículo para llegar a todo eso, ¿no? A la esencia de lo que somos, a conectarnos. Y ha sido maravilloso ese descubrimiento en mi vida. ¿Pero qué te aporta el caballo? ¿Qué tiene el caballo? Que ahora hablaremos de si es una cosa elitista, si no, si está cerca, si está lejos. Hombre, desde luego, los humanos nos hemos servido de los caballos toda nuestra historia hasta que hace 200 años pues llegaron los motores, los coches, ¿no? Pero ¿qué tiene hoy el caballo y qué aporta desde el punto de vista de la salud en la relación con esos animales? Bueno, todo parte de un caballo Hércules, ¿no? Que fue el que fue mi maestro, el que me enseñó todo, ¿no? Yo me subí a Hércules sin tener ni idea y él me enseñó a... Yo iba por intuición, por la voz y él me enseñó muchas cosas de las que ahora las reconozco, ¿no? Me pasaba que yo me podía acercar a animales conflictivos que no se podía acercar nadie, que las madres me dejaban acercarme a los potros, bueno, pues que yo conseguía que caballos que estaban sueltos en la naturaleza, que no es fácil cogerlos porque acercarte a ellos tienden a huir y ellos se quedaban conmigo. Y entonces pues me empecé a formar y a entender qué era esto que pasaba. O sea, Y partes de una intuición, de una relación curiosa y que no es muy habitual, de una cercanía a tratar de entenderlo formándote técnicamente. exactamente, me empezaban a pasar estas cosas, ¿no? Yo había estado, había dado 2 o 3 clases en la Sierra de Madrid por ciertas circunstancias y bueno, pues cuando llegué a Asturias y ya teníamos algunos de los caballos, pues me empecé a encontrar con esto, ¿no? Entonces, un susurrador de caballos me dijo, dice: "¿Te pasa con los bebés?". Y yo dije: "Pues sí, soy la dormidora oficial de bebés, cuando nadie puede dormirlos, yo sí puedo hacerlo". Y dice: "Pues te pasa lo mismo con los caballos, que les transmites paz". Y yo, como todo en mi vida lo hago al revés, primero hago las cosas y luego aprendo, pues con los caballos ha sido así también, ¿no? Esa relación se ha construido, que me pasaba esto y yo quería entender qué era lo que me pasaba. Paralelamente a esto, lo seguimos haciendo con la manada de caballos y todo lo que yo, cuando me he ido a formar, me enseñaban, yo ya lo había visto en los caballos. Es decir, primero la observación me ayudó a entenderlos, ¿no? Y descubrir, por ejemplo, que son animales que son muy desconocidos, ¿no? Que la relación que establecemos con los caballos está hecha desde el punto de vista del humano, no de los caballos. Entonces, la etología, que es la etología equina, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los caballos y que está todo basado en investigación, nos dice y hemos aprendido que los caballos son claustrofóbicos. ¿Y qué hacemos lo primero los humanos? Encerrarlos. Son animales gregarios. ¿Y qué hacemos? Los encerramos en lugares donde no pueden ver a otros y donde no pueden aprender sus comportamientos. Y además, los caballos silvestres, los que están en absoluta libertad, hay 58 millones de caballos en el mundo y solo un 1% son silvestres, imagínate el porcentaje. Pero se ha podido estudiar que cuando están en libertad comen entre 14 y 16 horas. Los caballos que están de la mano del humano comen
lo que el humano les da de comer a la hora que les da de comer. Con lo cual, estamos rompiendo sus programas naturales. Lo que yo pretendo difundir es que podemos tener una relación basada en ese respeto mutuo, pero basada en ese conocimiento, ¿no? Para poderlos entender y respetar sus programas naturales, que son estos. Biológicamente los caballos los tienen, todos estos programas naturales, pero es verdad que a medida que vamos relacionándonos con ellos de esta manera, los van perdiendo. Por eso el proyecto Econexion en el que trabajo, en el que el camino me ha ido llevando hasta ahí, hacia ese bienestar, me hace muy feliz porque van encajando las piezas del puzzle, ¿no? La salud de las personas, que es a lo que me he dedicado siempre y me sigo dedicando porque creo que ese es mi propósito vital. Los caballos que me están llevando a ese mismo sitio, a ese bienestar y a ese cuidado del planeta en un lugar maravilloso que es Asturias, que es el paraíso natural, ¿no? En uno de los congresos que organizamos vino Lucy Ries, que es la etóloga de referencia, ¿no? Yo siempre la comparo, es como la Jane Goodall de los gorilas, pues ella en los caballos, porque es etóloga, pero solamente ha estudiado los caballos y ha dedicado su vida a los caballos, ¿no? Y ella dice que Asturias es el gimnasio natural de los caballos. Me pasa muchas veces cuando estoy haciendo vídeos con caballos y tal, que las personas que están de Castilla para abajo dicen, ¿y tienen todo eso para comer todo el rato? Es decir, que los caballos tienen lo que necesitan. Se estudia también y se está trabajando para que las personas puedan crear lo que se llaman paddock paradise, ¿no? Que es crear espacios imitando a la naturaleza para que los caballos puedan tener el agua, zonas de piedras que estén más secas, que tengan montículos que suban, que bajen. Sí, Y eso que en tiene Asturias ya está Asturias. puesto. Entonces, se han unido todas las piezas, ¿no? Ese encontrarme con los caballos, además en el paraíso natural y en el gimnasio natural de los caballos, y además trabajar por ese bienestar, ¿no? Vivimos de espaldas a lo que somos, yo en la salud siempre lo digo, ¿no? Que no sabemos comer, dormir, descansar, y con los caballos encontramos un poco esa esencia, ¿no? Ellos son un espejo, nos leen, nos dicen muchas cosas y nos permiten estar en el aquí y el ahora, que es un poco lo que hemos perdido, ¿no? Las personas y los seres humanos. Por eso creo que está gustando tanto a las personas esa profesión que yo me he inventado, que es abrazadora de caballos, por eso me lo he inventado yo. Pero esto, un perro lo puede tener todo el mundo. De hecho, cada vez gente tiene más perros. Bueno, lo Pero puede tener todo el mundo, pero pasa lo mismo, que no conocen las razas, no saben cómo se comporta ese animal, qué necesidades tiene, y los metemos en sitios raros y en temperaturas a lo mejor que no son las adecuadas para ellos. También hay que conocer la raza de perros que se tienen. eh, vamos a hacer un programa con eso. Pero Ese es otro broma. uno tiende a pensar, o por lo menos existe yo evidentemente no, pero existe la sensación de que, bueno, al final están hablando de caballos y esta gente, esta élite está hablando de una cosa suya porque tienen dinero para tener caballos. Para nada. Para nada. Primero, los caballos no tienen un coste muy alto. Una cosa es que estemos hablando de deportes elitistas, de salto, que a lo mejor necesitan caballos muy entrenados y que cumplan las características. Otra cosa son caballos de ocio, otra cosa son caballos que puedan tener las personas para su disfrute personal. Pero si un caballo puede costar desde 500 euros a 1.500, imagínate un caballo que tú puedas tener en casa. No es recomendable tener un caballo solo porque, como he dicho, son gregarios y aunque hacemos manadas artificiales, Bueno, en casa o necesitan compañías, en en alguna casa o en hípica. una finca o en una hípica. En una hípica que sí puede cumplir las condiciones mínimas del caballo, que no estén encerrados muchas horas y que no haya ese maltrato animal, porque muchas veces no se trata de señalar a nadie, porque no va a señalar a nadie, pero a veces estamos maltratando animales porque los desconocemos. El desconocimiento no significa que lo hagas con voluntad, pero el maltrato está ahí, ¿no? Entonces yo cuando voy a centros de equitación y veo a niños dando vueltas con caballos de tanda en un círculo y nadie les pregunto, ¿cómo se llama tu caballo? No saben ni cómo se llama el caballo, ni han tenido un acercamiento, ni les han contado los principios básicos. Es que no están subidos en una bicicleta, están subidos en un ser vivo. Y yo creo que primero es como la música, ¿no? Primero te tienen que enseñar a amar la música y luego a tocar el instrumento. Pues yo creo que con los caballos pasa lo mismo, ¿no? Que primero tienes que conocer el animal, fascinarte, porque es imposible no fascinarte cuando los conoces, y luego ya subirte. Subirte es lo último. Hay una relación pie a tierra, que es esa conexión de la que yo hablo. Entender cómo funcionan sus ojos. A veces no sabe, o sea, el caballo nos ve como depredadores. Lo que tenemos que hacer es integrarnos en su manada.
y generar una confianza. Los caballos solo se mueven por confianza, si confían en ti o no Pues confían. por la disciplina, si les impones, Si les les impone haces disciplina, daño para no sufrir. evidentemente. Yo cuando me refiero a esto siempre me refiero a caballos silvestres, que son libres, ¿no? Y que tienen sus programas naturales bien. Entonces nos acercamos a un caballo y vamos de frente, por ejemplo. Justo tienen un ángulo muerto. Ellos tienen una visión binocular y monocular. 350 es de visión monocular y 65% de visión binocular. Entonces nos colocamos justo en su ángulo muerto. Entonces el caballo hace un movimiento raro. Este caballo es muy raro. El caballo no es raro, eres tú que no te has sabido colocar, porque él no te ha podido ver, con lo cual se asusta. Es un animal depredado y siempre él tiende a defenderse. Y El la caballo no tiene defensa es la timón. huida. Entonces es la huida. Pero no ha pasado nada. A veces el caballo hace así y dice, ¡ay, qué hace! Pues se está quitando una mosca, a lo mejor. Es un movimiento o mueve la crin. Es decir, tenemos que saber cómo funcionan sus orejas, sus instintos, la vista, ¿no? El olfato. Ellos a 200 metros ya pueden oler. Escuchan a 5 kilómetros. Son muy sensibles y la gente lo primero que hace es y le dan palmaditas. Cuando se le posa una mosca, el caballo hace un espasmo. Tiene una sensibilidad en la piel y nosotros les damos golpes, ¿no? Entonces, bueno, cuando conoces todo eso, que es lo primero que hago con las personas cuando hacen estos talleres, ¿no? De brazadores de caballos, les cuento todo esto, ¿no? Y cuando se acercan a esos caballos en libertad, que sí tienen sus programas naturales, empiezan a verlo. Saben dónde colocarse. Llevar un caballo del ramal parece muy fácil y no lo es, porque estamos dando órdenes contradictorias. Con la boca decimos una cosa, con el cuerpo decimos otra, tal, y como los caballos nos leen, no entienden nada. Dicen, es que el caballo no me hace caso. Digo, a ver qué le estás diciendo. Si no me entiende, digo, o tú a él. Entonces hay personas que se sorprenden mucho con todo esto, ¿no? Y es maravilloso porque yo sigo aprendiendo, me gusta mucho tener ese espejo de las personas también y ver qué sienten, qué piensan. Me preguntan que si les va a morder un caballo. Los caballos no suelen morder si tienen su cabeza bien, ¿no? Entonces, bueno, que es un gran desconocido y eso creo que es uno de los propósitos, ¿no? Acercar este animal a... ¿Cualquiera puede acercarse a un caballo? Totalmente. Cualquiera. Cualquiera. ¿Y qué es lo que se Niños, siente? bueno, ¿Por los qué? niños son maravillosos porque como no tienen ningún filtro, ellos se acercan y ya está. Y los caballos se comportan diferente cuando son niños y cuando más pequeños más. Los humanos tenemos muchos filtros y entonces nos acercamos de muchas maneras, con miedo, con tensión. Buscamos que esté a nuestra disposición y no escucharles nosotros a ellos. Entonces, bueno, cuando conseguimos hacer todo eso, yo lo he experimentado, ahora que lo dices, lo he hecho con personas de todas las edades y siempre el resultado ha sido maravilloso. Nunca ha habido nadie que nos haya ido fascinado. Pero ¿por qué? Es decir, ¿cuál es esa fascinación? ¿Por qué el caballo te abre las puertas a la naturaleza o incluso, como tú has dicho en más de una ocasión, a ti mismo? Te permite conocerte a ti mismo. ¿Qué tiene? ¿Qué te da? ¿Qué aporta? Pues mira, de momento tú llegas a un espacio donde, para empezar, ya has parado. Vas a un sitio donde hay silencio, donde aprendes a escuchar el silencio. Dices, ¿qué escuchas? Dice, no escucho nada. Digo, no escuchas los pájaros y no escuchas, porque no estamos acostumbrados a escuchar. De repente, sobre todo personas que tienen mucho miedo, ¿no? Llegan, les enseñas cómo ponerse. Yo me pongo unos guantes, que tengo un maestro que dice que es como una barrera entre el caballo y yo, pero yo cuando les veo a los caballos el gustito que les da y como creo que no perciben ninguna barrera. Les enseño a acariciarlos, a colocarse y hemos estado una mañana entera, se les ha pasado el tiempo en nada y de repente han descubierto que no tienen calma, que no prestan atención, que tienen un gran desconocimiento, que nos cuesta mucho parar, porque vivimos en ciudades llenas de ruido, de luces, de sonidos, y nos cuesta mucho parar y te enfrentas a muchos miedos también, ¿no? A ti mismo y a pararte y a reconocerte. Y mucha frustración, porque muchas veces hay personas que no lo consiguen, porque el caballo, pues, perciben una energía que no les gusta y no quieren estar y se alejan. Tenemos una persona cerca que está siempre con nuestros caballos y los caballos huyen cuando leen porque son personas que
que no tienen ese comportamiento de calma, ¿no? Entonces, eso ocurre mucho y cuando consigues hacer ese cambio, que la persona se calme y que consiga transmitir esa energía y esa paz, pues les ves de repente que me doy la vuelta y están con las lágrimas, ¿no? De decir, qué gustazo. Y termina la experiencia y siempre quieren repetir, ¿no? Porque han encontrado ese lugar, esa calma, esa paz, que es lo que ya tienen los caballos de base. La tenemos que encontrar nosotros gracias a ellos, ¿no? Y entonces se convierten en maestros de todo esto. Claro, porque el caballo es un animal sensible, Mucho. que te percibe, Sí, del que puedes aprender, del que aprendes, como estás diciendo. exactamente. Aprendes a mirarte dentro, aprendes a saber cómo estás y, como tú dices, eres capaz de calibrar el nivel de lejanía que tienes de la naturaleza cuando estás con ellos. Claro. De repente te acercas a un animal y el caballo se va. ¿Por qué se va? Recuerdo ¿Por que qué me se va? pasó con una niña que dice, ¿qué pasa? ¿Es que no quiere estar conmigo porque soy distinta? No, y le tuve que explicar que no era por eso. Y luego hablé con su madre y resulta que se la estaban haciendo bullying en el colegio. Entonces digo, es que me lo ha dicho el caballo, no me lo ha dicho tu hija, ¿sabes? Por la forma de actuar que tienen. Y al final consiguió estar con el caballo, generar un lazo y acabó abrazada al caballo, ¿no? Entonces, imagínate qué bonito que esa persona pueda tener un poquito más de seguridad en sí misma, de saber que sí es capaz de superarse y que sea a través de un caballo. ¿Tú esta aproximación a la naturaleza con los caballos lo has hecho con pacientes de cáncer? Que es Sí, tu territorio, que sigue siendo tu territorio. sí, sí, sí. Hacemos un festival de vida todos los años que invitamos a pacientes y supervivientes de cáncer a celebrar la vida durante 3 días. Y es maravilloso porque el hecho en sí mismo de juntarnos ya es mágico, ¿no? Y genera un espacio, pues lo mismo, de entendimiento, que tú llegas allí y nadie te va a preguntar nada de por qué no tienes cejas o pelo o tal. Pero te van a decir, no, yo ya me las he tatuado, yo he hecho tal. Y entonces todo el mundo te entiende, ¿no? Y entonces me pidieron que, porque no era yo uno de las coach y les hacía un taller de abrazadoras de caballos. Ahora ya lo hago siempre y es maravilloso. También había muchas de ellas que nunca habían estado en contacto con un caballo, como muchas de ellas decían que nunca habían visto un atardecer. Digo, ¿cómo puede ser? Dice, no, sé que está ahí y que pasa, pero pararme y sentarme y estar viendo el atardecer de principio a fin no lo había hecho nunca en mi vida. Dice, tengo más de 50 años. Con los caballos pasa lo mismo, ¿no? Dice, sí, en mi pueblo he visto caballos, dice, pero es que pasas de largo, ni te paras. Y ahora, dice, yo ya no sé, voy en el coche y freno, ¿no? Cuando veo un caballo y quiero estar y sé cómo acercarme, sé cómo presentarme, sé cómo estar. Y, y la verdad que es uno de los talleres más bonitos y bueno, voy haciendo ahí discípulos Y, poco a poco, pero con las pacientes es muy bonito ver ese vínculo, ¿no? Tengo una imagen en la cabeza de una de las pacientes sin pelo, toda calvita, con el caballo abrazado, de los caballos así con el belfo relajado, totalmente pegadas y tal, que se estuvieron así como 15 minutos y yo decía, maravilloso. el, claro, en Perdona, la... con caballos además, que no conocíamos de nada, porque yo era la primera vez que los veía, porque hacerlo con los caballos míos, pues sí, pero es que con caballos que yo no les conocía de nada, que no los conocía de nada y que era la primera vez, primero yo conseguir esa relación y luego conseguir que la tengan las pacientes y supervivientes. Claro, ahora hacéis un congreso en Gijón este año otra vez, Sí. y hay una experiencia que ayuda a las personas en ese sentido. Eh, qué es lo que dice la gente cuando hace esa experiencia? Cuando está con los caballos, y si eso lo puede hacer, vuelvo a lo de antes, La cualquiera, experiencia del congreso, estamos hablando. la experiencia, la experiencia. Vale. Ahora hablemos del congreso si quieres. Lo que sienten cuando están en la experiencia, lo que transmiten, lo que dicen una vez se han acercado y si eso te ha, imagino que te habrá llamado la atención, personas que le tenían miedo a los caballos que luego ya no se lo tienen. Exacto. Llegan de una manera, llegan. Bueno, es que yo no sé, la verdad que no conozco nada, pero me ha llamado la atención porque no había estado con caballos y me gusta mucho el espacio donde lo hacéis y cuando venimos con la gastronomía, pues ya maravilloso. Y les empiezas a preguntar, yo les pregunto, ¿qué sabes de caballos? Y casi todo
son muchas creencias que tenemos que son totalmente opuestas a lo que es la realidad del caballo. Entonces ya empiezan a entender y a caerse del guindo, ¿no? Y cuando ya pasamos de esa parte teórica que es muy básica y muy sencilla y nos vamos a buscar los caballos, a buscar la manada. Y claro, tenemos que ver cómo se comportan ellos, porque los caballos no sabemos cómo les vamos a encontrar, en qué momento, ¿no? Y ver cómo se comportan, cómo nos acercamos, el miedo. Ya saben que no se pueden colocar por detrás porque ahí tienen otro ángulo muerto. Empezamos a aplicar todo lo que hemos hablado, ven que no pasa nada, ves de una persona que está totalmente rígida y tal, de repente que se empiezan a relajar, que se saben colocar. Si son varias, de repente me doy la vuelta y veo que ya están con ellos muy bien. Ves cómo van conectando unos caballos con unas personas y otros con otras y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estos con estos, no? Y ya luego, cuando hacemos ejercicios de saberles poner una cabezada, que les digo que no trabajamos con hierros, que no trabajamos con hierros ni con fustas, que esto no existe aquí, que trabajamos esa relación, que el caballo confía en ti. Entonces hay un momento que ya el caballo confía en ti. Empiezan a caminar y el caballo va detrás. Claro, que un caballo quiera ir contigo y esté contigo es maravilloso. Aprenden a darle las órdenes y luego ya muchas veces, dependiendo de lo que quiera la persona, acaban subiendo. Y cuando consiguen estar encima del caballo y también esas órdenes y esa conexión sigue existiendo y el caballo le sigue escuchando, siguen conectados y siguen interactuando, pues para una persona que no se imaginaba nunca estar con un caballo ni cerca, ni subirse, y que acaben conectados y el caballo y la persona entendiéndose, pues es un auténtico regalo, claro. Pero eso es muy disruptivo o muy, digamos, poco ortodoxo en el mundo en general del caballo, ¿no? Sí. Porque la relación con el caballo es Sometimiento. más tradicional. Sometimiento. Es sometimiento. Yo estoy aquí y tú tienes que hacer lo que yo quiero y con una disciplina. Y el caballo lo hace porque tiene ese carácter. Porque no tiene más remedio que hacerlo. El caballo evita conflictos y como lo que quiere es evitar esos conflictos, acaba rindiéndose. Pero estamos estableciendo esa relación de jerarquía y de poder, ¿no? Que es como nos comportamos los seres humanos con casi todo. Y lo que queremos es decir, oye, pues mira, no es porque nosotros seamos muy majos y no lo creemos, sino es decir que la etología nos está diciendo todo esto y podemos encontrar esta nueva forma de hacerlo. Es verdad que yo creo que la sociedad ya está preparada para escuchar estos mensajes, que cada vez más personas y jinetes importantes están viendo que sus caballos trabajan mejor utilizando estos métodos. Incluso personas del mundo del toro también están viendo que los caballos de rejoneo se pueden domar de otra manera y que establece esa confianza desde que son potros ya es maravilloso, ¿no? Empezar a acariciarlos, manosearlos, que se acostumbren a los humanos y se está viendo ya, porque al final lo tienen que comprobar. Nosotros lo que hacemos en los congresos es esta parte teórica, invitar a todas las disciplinas, a todas las personas, generar un espacio de diálogo, ver cómo aprendemos todos, ver cómo podemos entre todos cambiar las cosas basándonos en el respeto. Y por la tarde, cursos prácticos, es decir, personas que están demostrando lo que acaban de decir en el escenario, porque el papel lo aguanta todo, pero luego tenemos que ponernos delante de un caballo que nunca ha estado con humanos, por ejemplo, enseñarle a subir a un van, las primeras puestas de vestir al caballo y bueno, pues lo hacen la exhibición en muy poco tiempo. Y claro, eso ya es muy difícil de rebatir. Por eso creo que es tan importante generar este espacio, ¿no? De debate abierto a todo y a todos y que entre todos podamos aprender y cambiar las cosas y cuidar los animales, el planeta y las personas. Ahí voy. La relación salud humana, salud animal, salud medioambiental, ese tipo de actividades te hacen crear conciencia sobre el valor de los animales y la buena relación con ellos, en este caso los caballos, porque son cercanos y porque son particularmente sensibles, en ámbitos naturales que conviene preservar para que se puedan disfrutar y para que estos animales puedan estar libres y luego creciendo nosotros en nuestra propia salud mental, emocional, etcétera. La COVID yo creo que ha sido el círculo perfecto, entiendo. Totalmente, y yo creo que la COVID ha sido un poco el espejo de todo esto, la necesidad. Cuando hemos estado encerrados, las personas se han dado cuenta de la necesidad y la importancia que tenía una ventana, un parque, un balcón,
y estar conectados con la naturaleza, muchas personas empezaban a hacer deporte, a vivir de otra manera a raíz de eso, ¿no? Y nos ha tenido que pasar algo así como una pandemia para darnos cuenta de cómo vivimos, Bueno, todo ¿no? el Y mundo cómo... se ha dado cuenta. Bueno, es verdad que luego los humanos se nos olvidan muy rápido las cosas, ¿no? Pero creo que ha generado ese escenario donde se permite abrir estos espacios de diálogo, porque hace un tiempo creo que la sociedad no estaba preparada para escuchar estas cosas, ¿no? Y hoy en día nos lo está diciendo el cambio climático, nos lo están diciendo las condiciones en que vivimos, eh, la forma de consumir, bueno, la naturaleza en general, ¿no? Como eh, tú perteneces a Sea Life y sabes lo importante que son los ecosistemas, ¿no? Y nos quedan ya muy pocos espacios de reservas naturales y el calentamiento global, es decir, que hay muchos temas que ya sabemos que está todo unido y que está todo relacionado, y que no hay el primer mundo y el tercer mundo y tal, que hay solo un mundo. Y lo que pasa aquí tiene repercusión allí y que tenemos que tomar decisiones globales, ¿no? Y en ese sentido, creo que esto, y volviendo al caballo, es un gran vehículo para hacer todo esto, porque partes de una cosa muy local, de un animal, pero que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Y nos permite otra forma de entender las cosas. Los seres humanos nos pasa eso, ¿no? Que hasta que no vivimos las cosas, no somos capaces de entenderlas y de integrarlas dentro de nuestro foco de atención. Lo que no prestamos atención no existe. Si somos capaces de poner atención en otras cosas, es como cuando una mujer cree que está embarazada, solo ve embarazadas. O cuando te vas a comprar un coche y dices, ¿por qué está la carretera llena de coches de que voy a comprar yo? ¿No? Entonces, pues, a lo que prestamos atención. Y creo que toca prestar atención a todo esto y a la salud. La salud es el ODS número 3 y yo siempre digo que son los 17. Porque sin salud no hay economía ni progreso. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin salud no existe nada más. Y la salud está en todo y en todos. Y el cáncer es una pandemia global. Es la verdadera pandemia, no es el COVID, es el cáncer. Y creo que tenemos que poner el foco en eso, ¿no? Entonces, el regalo de poder, bueno, a partir de una adversidad personal y de una vivencia que pensabas que se acababa todo. En el caso tuyo, ¿no? En el caso mío personal, ¿no? De esos 2 milagros de superar 2 trasplantes de médula. Y que piensas que se ha acabado todo, ¿no? Porque tienes 20 años y dices, pues esto no es lo que había soñado y no iban por aquí las cosas, ¿no? Y cómo la intuición y la vida te va llevando por un camino y vas viendo que encajan las piezas del puzzle. Y ya llega la pieza del caballo, que ya ha sido como, creo que ya estoy completando el puzzle de mi vida. Mira, te lo digo, me emociono porque es como que, hijo, qué boba, como que tiene sentido todo en mi vida, ¿no? Y por eso es tan mágico para mí. Y ver que la calma y la paz, que es algo que has buscado en tu vida. Que todos buscamos siempre. Que todos buscamos. Y depende que sea el caballo el que me diga que la ha encontrado, ¿no? Porque ellos no te juzgan, simplemente actúan. Y si actúan así es porque sí que se la estoy transmitiendo, y si se la transmito es porque la tengo, ¿no? Entonces, bueno, que el sufrimiento de tu vida sirva para algo, que tenga un propósito vital y que además encuentre este otro camino, pues la verdad que es un regalo y lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Estoy celebrando 30 años de propina. O sea, 30 años desde los 20 aquellos de... Es lo que decimos los supervivientes de cáncer, ¿no? Esos años de propina que tienes de más, ¿no? Y poderlos celebrar de esta manera, ¿no? Y llegar así, con este pulso vital, haciendo lo mejor que puedo hacer un ser humano por otro, que es ayudar. Y ayudarle desde mi experiencia personal y profesionalmente a través de la fundación, pero además con este otro elemento, bueno, pues creo que ha tenido sentido todo, ¿no? Econexión es el nombre del proyecto. Econexión, que tiene que ver con caballos y conexión, ¿no? De buscar esa conexión, que creo que la película Avatar la quiero volver a ver, porque va muy por ahí. Una conexión con esas cosas que parecen caballos. Yo digo, ojo, yo me gustaría tener esa conexión ya, que fuera esa conexión física, ¿no? Es verdad que creo que la tengo y que voy a seguir trabajando para conseguirlo mucho más, pero es un poco eso, ¿no? Es decir, se puede entender ese encuentro, ¿no? De vamos a generar un diálogo en el que nos vamos a entender. Con la naturaleza directamente. Sí, bueno, con los caballos, ¿no? Pero quiero decir que me parece que es una visión, una puerta
que te conecta con seres naturales, programados en la naturaleza de manera distinta a como estamos nosotros, o quizá no tan distinta porque te permiten volver a pensar o volver a repensarte tu relación Pero con es el como cuando medio, estás en con la alta gente. mar, de repente tienes una sensación de plenitud, de que te emociona, y es porque yo creo que nos conecta con lo que somos. Nuestro ser esencial, que dicen algunos. Exactamente. Y creo que el caballo, la naturaleza, la calma, el espacio. Yo cuando estoy en Asturias, que yo no entendía al principio, sobre todo de estar, no entendía qué era lo que me pasaba, ¿no? Y descubrí que era el descanso visual, porque nada se mueve. Yo siempre digo, parece que están las vacas pegadas, ¿no? Nada se mueve, todo está en calma, escuchas el silencio y todo eso te va llevando a un proceso, incluso a un reloj biológico que escuchas y cuando va atardeciendo y se va haciendo de noche te vas a casa como las gallinas, ¿sabes? Es como cuando estás en la naturaleza y es ese reloj biológico que todavía que lo tenemos dormido y que se despierta en esas ocasiones, ¿no? Y yo lo que quiero es aprender yo misma y transmitir que ese reloj biológico lo tenemos que despertar, ¿no? Y que tenemos muchas más herramientas de las que nos imaginamos para vivir, para ser, para estar, y que no tengan que despertarse solamente con una adversidad, ¿no? Hace falta, yo creo que una educación para la salud desde que somos niños, porque no sabemos casi nada de nosotros mismos. Y esa educación para la salud, el Ministerio de Educación y de Sanidad tenían que estar unidos y que nos enseñen a ser y luego todo lo demás, porque cuando descubrió Colón América lo podemos buscar en Google, joder, sin tener la inteligencia artificial para eso, pero aprender a ser nosotros, ¿no? Y no desconectarnos. Y en lo que aprendemos, bueno, pues los locos que nos creemos esto, vamos a intentar divulgarlo y a dar herramientas a las personas para poder ser un poquito más felices, ¿no? No sé, creo que me he puesto muy profunda, pero es que creo en ello profundamente y tengo mis pendientes de caballos, ¿no? Sí. Si está la conversación profunda, yo interrumpo para decir, pero es que estoy viendo, papá, que yo te conozco, veo que estás nervioso, estás tímido, joder, ha hecho más de 500.000 entrevistas en tu vida y ahora con Sandra está nervioso, tranquilo. No, Mira, se pone hasta rojito, ¿eh? Ay, no, de verdad, no te preocupes, estoy que lo estás haciendo muy atendiendo, bien. estoy aprendiendo como siempre de ella y en particular cuando habla de caballos. Pero estás nervioso, estás timidín. Si tú Pero no te quieres, preocupes, que luego al final lo peor que te puede pasar es que dormir en el sofá muy mal lo tienes que hacer. Sandra encima no es de esas, Pero no te va a tenemos mandar un a dormir sofá al muy sofá. guay, ¿eh? Bueno, pues mira, eso va con segundas, ¿eh? Y a ti, Sandra, te quería preguntar, igual que he identificado que está timidina ahora, ¿cómo puedes identificar tú pues que un caballo tiene miedo o tiene hambre o está cabreado y tienes que darle su espacio? ¿Cómo identificas eso? Porque con un perro, por ejemplo, es más fácil, son como un poco más expresivos y mueven la cola y tal, pero un caballo... Bueno, pues un caballo cuando tiene miedo para empezar huye y se va. Los caballos huyen y lo que hacen es agruparse y luego en función de lo que haga uno de ellos, los demás confían y se van. Pero se agrupan, intentan no confrontar y se marchan. ¿Y Y si luego hay está solo? señales. Si está solo el caballo. Si está solo es una pena, se va y se va él solo, no tiene con quién agruparse. Pero, por ejemplo, los caballos cuando te ponen las orejas para atrás es una señal de peligro. De fuera de aquí me estás molestando, hacen así con la cabeza y entonces es que te vayas, es una señal de peligro. Y luego hay señales que, por ejemplo, para personas que lo quieran observar en caballos que están encerrados, por ejemplo, ves caballos que están haciendo este movimiento todo el rato. Se llama el baile del caballo. Eso es una señal de estrés. Están mordiendo la madera, se comen la madera. Eso es una señal de estrés. Cuando echan esa espuma por la boca, dan patadas y cocean la puerta del establo. Esos son todos señales de estrés. Y señales de calma es cuando los caballos están en posición así que tienen la cabeza bajada, no tienen el cuello rígido, tienen este labio de abajo, el belfo, colgando, más bien los ojos cerrados y ponen una de las patas de atrás, las manos las tienen apoyadas, una pata de atrás la ponen como si estuvieran de puntillas así y se quedan así. Y estás viendo que el caballo está totalmente relajado, pero las personas, incluso aunque no lo sepan, lo perciben. Luego ya se lo explicas y aprenden a ver las señales, pero están entendiendo cuando un caballo está tenso, rígido, con esa postura, con los ojos muy abiertos, los hollares, que es la nariz, los abren mucho y notas toda esa tensión. Solamente con la observación, si eres capaz de pararte a observar, lo ves. Si además tienes una persona al lado que te va explicando, mira los ojos, mira las orejas, mira la postura del cuerpo. Con una vez que lo veas, ya lo sabes identificar en el resto de la manada.
Pues mira, me lo apunto. Mm. Ya podéis seguir, pero eso, respira. Pa'lante. ¿Tú te atreverías a acercarte a un caballo o no? Si es con Sandra, sí. Claro. Pues estamos tardando. Sí, sí. Podría decir que ya lo he hecho, pero casi al palo. No. Tienes No. enchufillo. Tengo No lo has enchufe, hecho. sí, pero yo creo que el respeto no se lo voy a perder nunca. Es que no hay que perdérselo nunca. Claro, pero también eso viene un poco con miedo, ¿no? Porque es un bicho de 400 kilos que, joder, en un momento te pega una coza y te destroza. ¿Has escuchado lo que acabo de decir? Sí, pero claro, tú que eres experta para la No, gente. pero primero no te va a pegar una coz, no tienes ninguna razón para pegarte una coz. Si se asusta, ¿Por qué? ya no lo sé, será un mito. Se puede asustar, pero tiende a huir, no a atacar. El caballo no ataca, el caballo huye. Entonces no te va a atacar. Es muy raro que... Siempre estoy hablando de caballos silvestres, en libertad y que están en manada. No estoy hablando de caballos que tengan sus programas naturales rotos. Hay caballos que están, los que acabo de describir, que están encerrados y en cuadras, tienen sus programas naturales rotos y pueden hacer cosas raras. Pero el caballo, en su esencia, no ataca. Entonces no tiene por qué hacerlo. Y si tú te vas colocando y tal, como mucho se puede asustar, hacer un movimiento que si tú estás en su espacio vital, pues a lo mejor te pisa sin querer, pero no porque te vaya a atacar el caballo. Es lo que explico siempre, ¿no? Es decir, porque una de las cosas que sí los caballos se pueden poner más agresivos es por los espacios, pero son caballos humanizados. ¿Por qué? Porque pelean por la comida. En la naturaleza no tienen que pelear por la comida. Ellos la buscan, van avanzando y ya está. Pero en caballos, como dice Vicente Franz, antropomorfizados, sí que ocurren esas cosas que pueden ponerse más agresivos y pelear entre ellos, pero nunca van a ir a atacar a un humano si el caballo tiene sus programas naturales. Oye, Sandra, ¿cómo puedo yo, como puede cualquiera que nos esté viendo o escuchando, acceder a esas experiencias, a ese conocimiento de la naturaleza a través del caballo? Pues entrando en la página de Connection, ahí tenemos anunciadas todas las experiencias, los congresos y sobre todo también queremos que las personas nos hagan propuestas y que nos cuenten su experiencia y nos digan qué piensan de los caballos, qué saben y que nos cuenten todo, pues nos gusta mucho aprender también de las personas. Oye, ¿y cuánto dura y cuánto vale la experiencia también, si se puede saber? Pues depende, mira, puedes hacerla durante 2 días. Tenemos una que es en Asturias, en Narvaso, un palacete maravilloso con los hermanos Manzano, que eso incluye experiencia y gastronomía, y son 200 euros más la experiencia gastronómica, o sea, unos 250 euros, y luego puedes hacer de un solo día, que son 100 euros, y se puede hacer fuera de Narvaso, porque tenemos otros espacios dentro de Asturias para hacerlo. Entonces, en función de dónde estemos y lo que incluya, pero vamos, por 100 euros puedes estar en primero de caballo. ¿Y en qué consiste, si nos lo puedes contar un poco más? O sea, la gente que va a hacer la experiencia... Esto que le he estado contando antes, esos principios básicos de etología, de conocer el caballo, de saber por qué no me va a atacar y por qué no me va a hacer estas cosas, y las necesidades que tienen y cuáles son sus programas naturales, y luego irnos a observarlo a la naturaleza. Y si la persona quiere, puede subir al caballo e incluso hacer una pequeña excursión a sitios maravillosos que están, bueno, es que como Asturias es todo bonito, de repente llegas a lugares, a un molino, tenemos una espicha preparada y bueno, vivir toda la experiencia completa. La ¿no? espicha es una especie de... Sí. En Asturias una espicha es que yo soy asturiana con suerte ya. Como una especie de fiesta, de comida, de aperitivo alrededor de la sidra también. Y también puedes hacer que me tumbe, por ejemplo, con un caballo, ¿no? Eso es un poco más difícil. Es más difícil, porque muchas personas me preguntan cómo lo haces. Digo, pues realmente es que no tengo una técnica. Simplemente con el caballo se empieza a relajar tanto, confía en ti y se tumba, porque es muy difícil que un caballo se tumbe. Claro, a ser un animal depredado y que le puedan atacar, pues incluso, fíjate, los caballos, por ejemplo, esconden cojeras y empiezan... porque eso les alertaría al depredador, ¿no? Entonces son muy capaces de esconder cosas y tenemos que observarlos muy bien para entender si están sufriendo con algo. Y entonces, pues ellos si confían y están muy relajados y es su hora, porque también tienen sus horarios, se tumban y pueden estar contigo. No es fácil de conseguir. Y suele pasar que si lo hace un caballo, lo hacen los que están alrededor, menos uno que se queda de pie vigilando. Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra, promotora del proyecto de Connection. Muchísimas gracias por estar aquí,
por compartir este tiempo singular, pero yo creo que es necesario porque me parece importante, muy importante, que llamemos la atención sobre ese One Health, y también me parece muy importante que reivindiquemos la relación con el caballo basada en la confianza más que en otra cosa. Luego hay otra cosa clara, que eso lo diré yo, pero no lo has comentado tú, pero lo diré. Te sigue mucha gente en Instagram, me sigue mucha gente en Instagram también, pero es fascinante cuando sacamos algo con caballos, cuando se saca algo con caballos, el recorrido que eso tiene. Sí, a mí antes las personas me preguntaban por el cáncer y ahora lo primero que me dicen es lo de los caballos. Ya te veo con los caballos, yo quiero hacerlo. Antes me regalaban lazos de la fundación y ahora me regalan pendientes como esto, que me he hecho una de las supervivientes de cáncer, Pilar, que es maravillosa, que además tiene una mano mal y tiene un mérito, es una artistaza. Y cuando apareció con estos pendientes, me emocionó, ¿no? Entonces la gente me relaciona mucho ahora con el tema de los caballos y me gusta estar en un espacio y además, señor Wolf, y contigo, hablando de caballos, hablando de otra cosa y de este otro propósito vital que es estupendo. Que por cierto tengo una duda existencial. Dime. Si tú eres señor Wolf, ¿yo soy señora Wolf? Bueno, eso es cuestión de que lo hablemos, señora Wolf. Mira, Pues, ¿sabes? vamos a empezar a hacerlo un poco. Justo me has quitado la broma, porque iba a tirar yo también por ahí. Os iba ¿Qué a me decir estás contando? que tenéis mucha química, que joder, parece que llevaréis más de 20 años juntos, ¿eh? Fíjate, Madre mía. vamos a cumplir 21. Joder. Las apuestas eran complicadas y mira. Mira, esto... Yo en mi vida todo es complicado. Las Sí, apuestas sí. eran pocas de vivir, en mi pareja también, pero aquí voy superando y rompiendo estadísticas. Total. Sí, pero he dejado que ella hable de los caballos porque ella sabe de caballos. Ya, pero estaba nervioso. Bueno, tengo que Estaba aprender nervioso. todavía mucho, Y pero además yo tenía un caballo que me abandonó por ella. lo tiene clavado. Sí. Hércules, su Hércules. primer caballo. Lo ha dicho. Era Pero es mío, que me pero- eligió él. Sí, eso Los es verdad. caballos se eligen. O sea, yo no hice nada, él me eligió. Bueno, pues no sé si regalarte esto. Sí. Este ¿Pero es eso es de señor el Wolf pin o de porque señor soy Wolf. señora Wolf? No, esto se lo regalamos a todos los que vienen aquí y con historias que contar y las cuentan y comparten. Así que esto Pues es muchas gracias. la bienvenida al club SR Wolf. Me hace Y mucha esto es ilusión. una No voy a camiseta dar para, abasto de pines. para que te la pongas tú o se la ponga alguien en tu casa o que te hacemos llegar. Alguien en mi casa ya la tiene, con lo cual me la pondré yo. Sandra, de verdad, Muy chula. te va a quedar un poco grande, pero bueno. Sí, bueno, ahora se lleva Versailles, ¿eh? Así que intentaré. Y si no, si tengo algo de enchufe, a lo mejor consigo una talla más pequeña. Bueno, ya veremos. Sandra Ibarra, muchísimas gracias. Gracias, Juan Ramón Lucas. Y hasta siempre. Hasta siempre.